A ver, no estaba grabando. A ver, tengo un chat. Sí, no está grabando. Sí, gracias. A ver. A ver, vamos de nuevo, porque no estoy grabando. ¿A dónde tomo para grabar? Ah, no, ahorita sí ya estoy grabando. Bien, vamos de nuevo, estudiante. No hay problema. Gracias por el aviso, estudiantes. A ver, decíamos que en el planteamiento del problema surge varias preguntas para poder hacer un problema. Por ejemplo, ¿qué tema se quiere tomar como es la investigación? El por qué y para qué. Eso es importante, el por qué. ¿Por qué yo investigo un tema? ¿Y para qué lo investigo? Este por qué se va a enlazar luego con la justificación. Pero en el problema, ¿por qué investigo? Se investiga en el árbol porque sus raíces no son perennes, sino que son eh, parciales. Pero ahora sí estoy grabando. A ver, veamos. Sí, estoy grabando, ya. ¿Y para qué? Necesito saber si ese árbol me va a dar frutos. ¿Ya? Como por ejemplo el árbol de mango. El árbol de mango cada tiempo te da una cantidad de frutos. Entonces, ¿por qué investigas el mango? El mango se investiga o la hoja del mango se investiga porque probablemente sirven para hacer aguas en infusión de hojas de mango que van a servir para la diabetes. Probablemente, no está probado. Ahora, ¿de dónde? Se coge la mata de mango de un campo de la ciudad de Daule, por ejemplo, por decir. ¿Y a dónde se pretende llegar? Con esas hojas de mango se pretende llegar al laboratorio de análisis de hojas de mango, en el que nos va a demostrar si esas hojas tienen o no plomo y si o tienen otras características. Lo podemos medir en la ceniza, por ejemplo. Entonces, para eso nosotros definimos las partes importantes del problema para afirmar y estructurar la idea que necesitamos producir. ¿Qué características vamos a tener? Vamos a estudiar de lo general a lo particular. Debe ser conciso en la redacción y las ideas deben ir concatenadas o conectadas. ¿Cómo van conectadas? Con palabras que ya vamos a ver. Dice que el planteamiento no debe tratarse más de un problema. Pues, si vamos a hablar del árbol, pues vamos a hablar simplemente de la inflorescencia del árbol. Porque también tenemos el fruto, también tenemos las hojas, también tenemos el tallo. Bueno, un árbol tiene diferentes objetos de estudio, pero vamos a trabajar solamente con la inflorescencia del árbol. El planteamiento del problema dice no asigna una causa, sino aquí no hay causa. Aquí solamente es cómo uno ve la realidad, cómo hace uno la idea. El planteamiento del problema no es ofrecer una solución. Sí, aquí nosotros no vamos a hacer solución. Aquí nosotros vamos a plantear ideas, teorías, ¿no? Para formular el problema. Por lo tanto, la formulación del problema debe tener antecedentes, o sea, la historia, cómo surgió ese árbol, el diagnóstico actual, cómo está el árbol, si está produciendo o no los frutos correspondientes, y sobre esa base fundamentar la formulación del problema. Entonces vienen preguntas: ¿qué es? ¿Cómo se viene dando? ¿Cuáles son las características? ¿Desde cuándo? ¿Cómo ha venido dándose? ¿Qué relación existe? ¿Cuál es la relación que se da entre el producto y la inflorescencia? ¿Por qué produce efectos? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué factores se han generado? Y para eso nos valemos estos conectores. Por ejemplo, yo quiero indicar tiempo o lugar en el árbol. El árbol ha crecido en el tiempo y cada 8 meses entrega frutos. Por lo tanto, a ver, no, a ver, indicar tiempo. Allá, eventualmente, el árbol también produce frutos verdes.
Y finalmente nos entrega frutos en estado de oxidación o frutos amarillos. Entonces el árbol sirve, sus hojas sirven para hacer infusión de hojas de árbol. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vamos conectando las palabras, las ideas. Señalar las relaciones causa-efecto. Bueno, aquí el problema no vamos a hacer la causa-efecto, pero cuando vayamos a hacer el marco teórico sí vamos a trabajar con causa-efecto. Por ejemplo, decimos que la calidad de fruto que entrega el árbol de mango es de óptima calidad. Por ejemplo, el árbol de mango de Tommy, ¿no? Es un mango que puede ser eh, consumido para exportación. En suma, todos los árboles de mango pueden ser exportados. O sea, todos sus frutos pueden ser exportados. Y así, por lo general. Comparto nuevamente la pantalla porque estoy abriendo otra diapositiva. En esta diapositiva, que habla del problema, también surgen otras preguntas. Dice, para tener un problema puede funcionar elaborar una serie de preguntas de investigación. Estas constituyen la articulación de preferencia por escrito, de las ideas, que al menos implican una relación entre variables. La mejor manera de empezar un trabajo de investigación social consiste en intentar exponer el proyecto con la guía de una pregunta inicial, que funciona como el primer hilo conductor de la investigación, o también para cumplir correctamente con su función. Dicha pregunta debe tener en cierta medida cualidades de claridad, factibilidad y pertinencia. También una buena pregunta inicial sería entonces una pregunta verdadera o aún una pregunta abierta, lo cual significa que varias respuestas diferentes deben ser posibles a priori y que no se tiene la certidumbre de alguna ya hecha. Una buena pregunta inicial abordará el estudio de que existe o existió y no de lo que aún existe. Una pregunta de investigación no es una expresión declarativa, como una hipótesis, ¿no? Sino una expresión de interés e intención claramente planteada. Entonces, en el planteamiento del problema significa afinar formalmente la idea de investigación. Para hacer un planteamiento de problemas, entonces se debe establecer objetivos de investigación, que eso lo vamos a estudiar en el segundo parcial, desarrollar las preguntas de investigación, justificar la investigación y analizar su viabilidad. ¿Qué es plantear el problema de investigación? Es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. ¿De qué depende entonces que el planteamiento del problema sea realizado rápido y bien? Depende de qué tan familiarizado esté el investigador con el tema a tratar, de la complejidad de la idea, de la existencia de estudios anteriores, del empeño del investigador, del enfoque elegido, cuantitativo, cualitativo o mixto, y de sus habilidades personales. Eso lo podemos ver tranquilamente en segundo parcial. Ahora, todo problema yo tengo que hacer una selección y delimitación del tema de investigación. Y para hacer el problema, yo tengo que hacer una pregunta. ¿Cómo surge la investigación? Pues bien, esta puede originarse por diferentes motivos. Ante el deseo de conocer cualquier suceso o fenómeno natural y o social. También puede surgir por la necesidad de explicar un problema que existe en nuestro entorno y que nos afecta en cierto sentido. Entonces, te he preguntado cómo surge a través del conocer o el deseo de conocer. Ya me puede surgir la necesidad de explicar un fenómeno. Ahora, cuando eso sucede, se materializa en una idea. Así definimos con mayor certeza cuál será el tema que nos enfoquemos.
Este tipo de investigación surge por el propio interés de las personas sobre algún tópico en que se ha decidido profundizar en su conocimiento. Esto significa que se debe tener alguna referencia previa de aquello que se desea investigar. Entonces, para hacer una investigación yo tengo que delimitar. Por ejemplo, yo tengo un tema, o sea, observo un objeto. Mi objeto es el estero salado. ¿Qué digo? Calidad de agua del estero salado, calidad de agua del estero salado y su incidencia en la fauna acuática de la ciudad de Guayaquil. Ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo el problema y estoy delimitando mi tema del problema, mi tema de investigación. Cuando digo de la ciudad de Guayaquil, ahí lo estoy delimitando. Y si lo quiero delimitar mucho más, lo puedo hacer. Puedo decir eh, eh, de la fauna acuática entre el puente 5 de junio y el puente de Urdesa, de la ciudad de Guayaquil. Lo estoy más delimitando. Regresamos acá. Entonces, ejemplos de problemas. Dice, un ejemplo, es costumbre de las personas sacar a sus mascotas a la vía pública para que hagan sus necesidades fisiológicas. Ahí yo tengo un problema. ¿Cuál es el problema inicial ahí? Las mascotas, ¿no? Que ensucian las calles, que hacen sus deposiciones en cualquier lugar y que sus dueños son incapaces de limpiar. Y eso ocasiona un problema sanitario, porque una vez que se secan las heces de los perritos, ¿no? Se hacen polvo y en verano, cuando hace bastante viento, levanta ese polvo, esas heces en forma de polvo y se van a nuestras narices y respiramos las heces de los caninos. Otro. La adquisición de carnet de discapacitados por medio fraudulento es muy usual en el Ecuador. Si bien es cierto, este es un problema social, pero también un problema ético de algunas personas que han sacado carnet sin estar discapacitados y se han conseguido prebendas a través de ese carnet. Entonces, ese es un problema que se lo ve en el contexto donde nosotros nos movemos. Otro tema, dice, existe un elevado consumo de drogas y alcoholes en los barrios marginales de Guayaquil. ¿Ya? Ahí tenemos un problema. O sea, en los barrios marginales es donde hay mayor consumo de alcohol y de drogas. Eso a simple vista yo lo he visto. Entonces, ese es un problema que hay que resolver. Entonces, esos son tipos de problemas. Mire que lo estamos delimitando cuando barrio marginal de Guayaquil. ¿Cuál barrio marginal? Hay algunos, ¿no? No les puedo decir cuál, uno de ellos. Por lo tanto, y en resumen, las características del planteamiento de un problema, ¿de dónde se parte? Se parte del tema de investigación. Aquí tenemos el tema, luego se hace el planteamiento del problema. Una vez que está realizado el planteamiento, se hacen los objetivos generales y específicos. Se justifica el planteamiento del problema, puede ser el problema. Luego, esta justificación se basa en los antecedentes, estado de la cuestión o arte, se toma la hipótesis, luego de ello se hacen las variables de investigación, se hace un diseño de la investigación, luego viene el marco teórico, una recopilación de la información documental o de campo, si es la investigación de campo, se procesan los datos una vez que se obtienen los resultados de esta recopilación, se elabora el reporte final y se entrega el reporte de investigación. Y ahí termina, ¿no?, la investigación del problema. Pues bien, estudiantes, esa ha sido la clase de hoy de problema, planteamiento del problema. ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta?
Profesor, ¿usted puede subir las diapositivas de las clases anteriores? Claro, yo las estoy subiendo día a día, subo la diapositiva, los videos. Es sobre lo del planteamiento del problema. Claro, ¿qué planteamiento del problema? Recién lo voy a subir el día de hoy. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como todavía tenemos trabajo de tutoría, ahí vamos a hacer unos ejemplos de problemas. Se los tengo preparados para que ustedes, con ustedes discutir. ¿Alguna otra pregunta, estudiantes? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Licenciado, yo tengo una pregunta. En la parte de diseño de investigación, ¿qué abarcaría esa parte? Ya, eso de ahí todavía no lo podemos tratar mientras no tengamos unas bases de lo que es un objetivo y de lo que es marco teórico, porque en diseño de investigación son simplemente qué tipo de investigación se necesita para hacer eh, un proyecto de investigación. Entonces ahí, por ejemplo, hay diferentes tipos, hay investigación cualitativa, una investigación cuantitativa, una investigación mixta, ¿no? De qué tipo de también allá, cualitativa, cuantitativa, hay investigación constructivista, etcétera, ecológico contextual. Eso lo tenemos que discutir más adelante. Gracias, licenciada. Perdón. Esa gráfica que les enseñé ahorita es simplemente una guía de lo que vamos a trabajar a posteriori. A ver, los estudiantes que han ingresado recientemente, les voy a volver a tomar la lista. A ver, estudiante Inderica Tiffany. Presente, profesor. Presente Tiffany. Morocho Brandon. Morocho. Presente, profe. Ya. Nava Némesis. Ramos Luzmila. Bien, estos eran los estudiantes que me faltaban. Muy bien, estudiantes. Esa ha sido la clase para el día de hoy. Nos vemos en la tutoría y ahí les hablo sobre cómo vamos a realizar el examen. Bien, muchas gracias por su atención. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Claro.